La palabra se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 12 en adelante. Ocho, 12. Bueno, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a hacer una oración. Padre amado, mi Dios bendito, agradecemos lo que usted hace por nosotros, Señor, y por todas sus bondades, Señor. Le ruego, por favor, que usted dirija la predicación de esta tarde, Señor. Ayúdeme, por favor, Señor amado, con su Espíritu Santo, a guiar esta predicación, Señor Jesús, por favor, y que bendiga también y prepare el corazón de todos los hermanos que están acá, Señor Jesucristo, incluyéndome, para que su palabra, mi Dios bendito, caiga en buena tierra, Señor Jesucristo, caiga en un buen corazón, Señor, que sea también parte de nuestro tesoro interno, Señor amado. Le damos gracias, Padre, por su misericordia, mi Dios, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el mensaje de la semana pasada está ubicado también en Romanos 8, que era del 1 al 11. Vamos a ver solamente un resumen, pequeño resumen, como con los tópicos más importantes de lo que estuvimos revisando la semana pasada. Lo primero es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? O sea, eso nosotros lo tenemos que tener más que claro. Todos los cristianos, todos los creyentes, todos los que hemos puesto la confianza, la vida, ¿cierto? Hemos creído al mensaje del Evangelio en Cristo, ¿cierto? No hay ninguna condenación para nosotros, ¿ya? O sea, entender eso y hacerlo nuestro es una verdad súper potente, es algo súper grande, es algo súper al mismo tiempo reconfortante. Porque cuando nosotros vivimos sin la dependencia del Señor, tenemos miedo porque nos conocemos, sabemos quiénes somos nosotros. Pero cuando leemos esto en Romanos es como un colchón, es como un bálsamo. Saber de que nosotros en el Señor no tenemos ninguna condenación. Segundo, acá dice, tenemos un distintivo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tercero, Cristo condenó el pecado en la carne. Cuarto, también se nos mostraba cómo es que piensa cada uno, cómo piensa el de la carne y cómo piensa el del Espíritu, ¿cierto? O sea, el que anda en la carne piensa constantemente en la carne y siempre va a andar pensando en la carne. El que anda en el Espíritu va a pensar en las cosas del Espíritu. Y ahí de repente falta también como profundizar, que va a ser lo que vamos a hacer en la predicación del día de hoy. ¿De qué se trata de esto? ¿De qué se trata este vivir? ¿De qué se trata el ser hechos hijos también de Dios? ¿Cierto? Porque somos hechos hijos de Dios por creer, ¿cierto? Por creer en el Señor. El quinto dice, el resultado de vivir en la carne o en el Espíritu también tenía un resultado detrás. No es solamente el pensar, sino que también, acuérdese que vivir en la carne es morir al final, porque no tiene ningún fruto, no tiene ningún fin. Vivir en la carne no tiene ninguna recompensa, es simplemente lo que vemos aquí y listo. Por eso es que cuando la gente vive en este mundo, o por eso es que cuando el cristiano no se esfuerza también en servir al Señor, al final del día se siente vacío. ¿Quién no ha vivido un día completo de repente sin tomar en cuenta al Señor? ¿Cierto? Termina el día y es como que estamos mal, ¿cierto? Necesitamos la oración, necesitamos volver, necesitamos pedirle al Señor, escuchar al Señor, porque es parte de nosotros, ¿cierto? Porque es nuestro Dios. Entonces, vivir en la carne no solamente Pablo lo lleva hacia todo lo más inmoral, sino que es un continuo de las cosas que nuestros ojos están puestos sobre la tierra, no están puestos sobre el cielo, ¿ya? Y las cosas que hacemos en la tierra tampoco las enfocamos hacia el cielo. Y eso cambia mucho la perspectiva del cristiano. Por ejemplo, si nosotros viéramos el trabajo del día a día como algo que glorifica a Dios, cambiaría también nuestra forma de trabajar, ¿ya?
cumpliríamos mucho más con nuestro trabajo, lo haríamos con una buena disposición, trataríamos de no fallar en nada, y eso trae recompensas porque al final no lo estamos haciendo para el jefe, no lo estamos haciendo porque tenemos que cumplir, lo estamos haciendo para el Señor, ¿cierto? Y con eso nosotros ya nos sentimos mucho mejor, ¿cierto? Y por último, parte de lo que se hablaba la semana anterior, era la promesa también de ser levantados como Cristo, ¿cierto? El mismo Espíritu que resucitó al Señor es el mismo que un día nos levantará a nosotros, glorificados. Entonces, vamos a ir al mensaje precisamente de hoy, vamos a leer nuevamente Romanos 8, el 12 solamente, y parte del 12, dice, así que hermanos, deudores somos. Este va a ser el primer tópico que vamos a tomar en la predicación de ahora, ¿ya? O sea, son 6 tópicos de los cuales yo quiero hablar hoy día, pero este es el primero. Vamos a hablar de que somos deudores, de que no somos deudores a la carne, de que somos deudores, de que no somos deudores a la carne, sino que somos deudores a la gracia. Somos deudores del Señor. Amén. Primero, deudores nosotros somos. Segundo, somos deudores de la gracia de Dios. Tercero, tenemos la guía del Espíritu Santo. Cuarto, vamos a hablar sobre el espíritu de esclavitud versus el Espíritu Santo. Quinto, vamos a mostrar qué significa ser herederos también. Y sexto, qué significa también los padecimientos y sufrimientos en Cristo. Porque esa es parte también de lo que nos toca como hijos del Señor, ¿cierto? O sea, no venimos a ser hijos del Señor y no padecer o no sufrir. Ese es un distintivo también del creyente. Amén. Entonces, yo no sé si usted ha leído con detención Romanos 8, 12 en adelante o hasta el 17, como recién lo acabamos de hacer. Pero Pablo empieza con una afirmación, dice, así que hermanos, hace un llamado a la congregación en general. Hermanos, deudores somos. Ustedes saben lo que es un deudor, ¿cierto? Es alguien que de alguna forma está como casado con otro. Está como con una deuda que no se puede zafar, ¿cierto? No es que yo, no te voy a pagar, ¿cierto? Sabemos que tenemos una deuda con alguien en particular, ¿cierto? Acá Pablo es enfático, dice, deudores somos, y hace la salvedad, dice, no a la carne, no le debemos nada a la carne, a nada. No podemos, entre comillas, entregarnos nuevamente a la carne, ¿cierto? A los impulsos nuestros, a los impulsos naturales, porque no le debemos nada. Amén. O sea, si nosotros sabemos de alguna forma que somos deudores, ¿cierto? Tenemos que hacer la distinción también de qué tipo de deuda nosotros tenemos. La primera deuda que nosotros tenemos que saber es que no le debemos nada a la carne, ¿ya? La carne no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no tenemos nada que rendirle a nuestra carne. Segundo, tampoco somos deudores de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino y pagó todo por nosotros. No le debemos nada. En ese sentido. Entonces, ¿usted se siente deudor del Señor? Amén, ¿cierto? Porque somos deudores de su amor, somos deudores de su misericordia, somos deudores de su gracia, somos deudores de todas las bendiciones que nos entrega todos los días. Yo pensaba cuando estaba en la casa y decía, qué increíble, porque somos deudores del día a día con el Señor. Nos levantamos la mañana, nos libra de accidentes que ni siquiera nos enteramos, nos libra de enfermedades que quizás también nunca nos enteramos. Quizás cuántos de los que estamos aquí tenían enfermedades graves y no necesitamos que viniera un profeta a sanarnos de aquella enfermedad, sino que quizás el Señor vino y nos sanó cuando llegamos al camino, ¿cierto? Y nunca nos enteramos. Y quizás después cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a decir, no solamente salvé tu vida, o no solamente te di la salvación, sino que te salvé de este accidente, de este asesinato, de este portonazo, de este tumor que tenía y de esta enfermedad, de este asesinato y de lo que hubiese sido si yo no hubiese llegado a tu encuentro. Porque ¿cuántos de los que están acá, y si es algo que siempre se ha dicho en muchas predicaciones, cuántos de los que están acá no hubiésemos sido asesinos, drogadictos, violadores, homosexuales, pedófilos? ¿Cuántos de los que están acá? Porque no estamos libres de nada. Ese es el pago que nos entrega la muerte. Todo el que anda simplemente en la carne cosechará aquellos frutos de la carne. Y los frutos de esa carne ustedes los conocen en Gálatas, ¿cierto? Son, todo ese listado gigante de avaricia y todos los pecados que usted quiera envolver, ¿cierto? En ese cúmulo de pecados, todos esos son los frutos que usted y yo hubiésemos tenido.
Entonces, primero que todo, nosotros no somos deudores a la justicia de Él. No somos deudores a su justicia. No es que el Señor sea injusto cuando nos salva, porque estaríamos quitándole el peso a Cristo. Cristo es lo suficientemente justo para salvarme. Si usted se quiere sentir deudor, siéntase deudor de su amor. ¿Cómo retribuye un deudor de amor a quien lo perdonó y a quien lo salvó? Entregándose completamente a Él. No vamos a pagarlo nunca. Nunca vamos a poder pagar aquella deuda. Es imposible pagar la deuda que tenemos con Dios. Antes, la deuda que teníamos, dice Spurgeon, tenía cierto peso, tenía cierto número, por así decirlo, la deuda de justicia que teníamos con el Señor. Pero la deuda que ahora tenemos con Él creció 20.000 veces más. Pero el Señor no viene a sacarnos en cara aquella deuda, sino que es simplemente una demostración del amor que Él nos tiene a nosotros. ¿Y cómo retribuimos nosotros aquello? Entregándonos, hermanos, entregándonos completamente a Él. Somos deudores también de su soberanía, somos deudores de su amor, somos deudores de su perdón, somos deudores de su mirada, somos deudores de que Él día a día también cuida de los de nosotros, de nuestros familiares. Muchos de ellos no son cristianos, muchos de nuestros seres queridos no son cristianos y el Señor los cuida igual. Los cuida, los protege, escucha nuestras oraciones. Somos muy deudores delante del Señor. Hermano, el llamado de lo que acabamos simplemente de leer. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Es considerar, simplemente seamos considerados con el Señor. Seamos considerados en la mañana cuando nos levantamos. Seamos considerados. La hermana aquí venía a dar la gracia. Hay que ser considerado con todas esas misericordias que Él ha tenido con nosotros. Porque nosotros, verdad, no somos nada. Podemos tener un cuarto medio, un octavo, un segundo básico, una profesión, un doctorado, un máster. Aún así, ninguno es merecedor de nada. De nada. ¿Por qué? Porque hoy día la filosofía dice de que nosotros somos merecedores de todo, de que nosotros lo podemos hacer todo y que las cosas tienen que nacer de mí, porque yo soy capaz, porque en mí nacen todas aquellas posibilidades, y es mentira. Ese es el evangelio de Satanás. Satanás es quien siembra ese pensamiento totalmente humanista. En nosotros no, porque nosotros somos conscientes de que no merecemos nada. Y de que gracias al Señor lo que tenemos, lo tenemos por Él nomás. Nada más. Y si en algo hemos cambiado, ¿cierto? Porque todo el que es cristiano cambió, ¿cierto? Todo lo que hemos llegado a cambiar, todo lo que hemos llegado a avanzar, también es simplemente por la misericordia del Señor. ¿Se siente deudor de su salvación? Siéntase deudor también de lo que tiene en su casa. Siéntase deudor de la familia que tiene. Siéntase deudor del cambio también que el Señor hizo en usted. Siéntase deudor de todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de Dios es que vivamos en el Espíritu. Amén. 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, conforma. Para que no nos hagamos moldes según la carne. La carne tiene un molde, la carne tiene un fin, la carne tiene un foco. La carne tiene placeres, la carne tiene una forma ya definida. El Señor nos dice, no vivan conforme a eso, no se formen como el mundo, no es necesario. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí la palabra del Señor es súper clara. ¿Qué significa vivir en la carne? Cumplir cada uno de los deseos que brotan de su corazón. Eso es. Algunos eruditos piensan de que cuando leemos este pasaje de aquí, porque si vivís conforme a la carne moriréis, muchos de ellos lo atribuyen a la salvación. De que este es uno de los versículos que apunta a que la salvación se puede perder. Y varios teólogos también lo citan. La palabra del Señor aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando básicamente de que si yo vivo conforme a mis placeres, de que si yo vivo conforme al viejo hombre, no voy a lograr nada. ¿Ya? Cualquier fruto que yo trate de buscar, o cualquier camino que yo quiera dirigirme, ¿cierto? Simplemente caminando hacia la carne, no voy a llegar a nada, es muerte. Vivir en la carne es muerte. ¿Qué es lo que es la muerte? La separación de Dios y el hombre. No voy a encontrar nada porque está todo vacío, todo es una ilusión. ¿Usted ha visto esa gente que está en el desierto y de repente ve como agua, ¿cierto? Un espejismo. Eso es la carne, es un espejismo.
yo llego ahí, ¿cierto? Voy a abrazar quizá, no sé, esa palmera para que me dé sombra y se va a deshacer porque es arena. Es una ilusión, es un espejismo. Eso es lo que nos brinda la carne. ¿Cuánto le brinda la carne a usted? ¿3 minutos de felicidad? A lo mejor los aplausos cuando sale adelante porque terminó quizá alguna carrera y los honores de pegar ese cuadro en su pieza. Eso es la carne, no es nada. Cuando entendamos de que al cielo no nos vamos a llevar ninguno de esos cuadros, ninguno de esos diplomas, ninguna de las cosas que hagamos aquí, ninguno de los méritos, cuando nos damos cuenta de cualquier placer desvirtuado también que vivimos en esta tierra, cuando estamos en el Señor esos placeres pueden ser aumentados por 10, va a cambiar también nuestra perspectiva. Vivir en la carne es morir. Vivir en la carne no tiene vida. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay que hacer otra salvedad, ¿ya?, de lo que Pablo está hablando. Hay algunos eruditos también que piensan, con una idea muy, muy griega, ¿ya?, de que el Espíritu, cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu es algo bueno que nosotros tenemos dentro. Y la carne, esto, ¿cierto?, que no ha sido glorificado, es lo malo. Esa es una idea gnóstica, pensar eso. ¿A qué me refiero? A lo mejor ustedes no entienden estos términos, pero en la antigüedad, estos pensadores, estos gnósticos, decían de que el ser humano, su espíritu, era lo bueno que tenía, ¿ya? Pero que por culpa de esta jaula, este cuerpo, esta carne, tendía a hacer lo malo porque la carne era la mala. Entonces ellos decían, ustedes pueden hacer todo el pecado que ustedes quieran. Total, la carne después aquí se va a quemar, se va a morir y el espíritu se va a ir al cielo o se va a ir con Dios. Y muchas veces ese mismo pensamiento también están dentro de la iglesia y también están dentro de nuestras cabezas. Que pensamos que el hombre regenerado solamente está dentro de nuestro espíritu y no está en esta carne. Cuando no nos damos cuenta de que el hombre es un todo. Amén. Cuando usted ¿peca su carne o peca su mente o peca su espíritu? Peca todo, todo. Porque la intención más profunda del ser humano cuando peca viene desde lo más profundo del corazón, que es el alma, que es el espíritu. Amén. Entonces no es que simplemente nosotros vamos a dejar esta carne, ¿cierto? O de alguna forma pecarle, ¿cierto? Como lo hacían los católicos en el pasado. No se trata de eso. Eso no es vivir en el espíritu. Amén. Vivir en el espíritu no es ese duro trato a la carne, porque al final tiene de poco provecho. A lo mejor ese día usted se va a sentir santo, pero al otro día va a volver a caer en las mismas tonteras, porque no está viviendo conforme a la carne. ¿Por qué? Porque no está sometiendo su espíritu al espíritu que usted tiene en su interior, al espíritu de Dios. La clave, y no el secreto, la clave está en entregarse de lleno al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Cuando nosotros tratamos de vivir en el espíritu por nuestro mismo espíritu, es imposible. Cuando tratamos de vivir en el Espíritu, en nuestra carne, más imposible todavía. Cuando tratamos de vivir en el Espíritu, siguiendo la voluntad del Señor, por supuesto que ahí tenemos fuerza. Porque Él pone el querer y el hacer, porque Él da fuerza cuando no tenemos ninguna, porque Él brinda aliento también cuando estamos desganados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra del Señor nos muestra 1000 ejemplos de eso. Vivir en el Espíritu es depender plenamente de Él. Amén. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta que aquí dice, porque todos los que son guiados? O sea, todos los que son dirigidos. O sea, el Señor, si usted se da cuenta, podría decir de otra forma, o podría atribuir de que de alguna forma Él nos mueve de forma, no sé, a la fuerza. Y aquí dice los que son guiados, o sea, nos presenta un camino a seguir, nos presenta una guía. Ándate por acá, camina de esta forma, vive aquí. Como dice un corito por ahí, un día a la vez, ¿cierto? No me acuerdo quién decía esto, no me acuerdo quién, pero había alguien que decía que el único día que le interesaba era el día de hoy y el día de Cristo. Porque el día de hoy es cuando yo tengo que encargarme, ¿cierto?, de servir al Señor, de cumplir su palabra, de no pensar si mañana voy a cumplir la palabra, si mañana voy a estar bien. No, el hoy. Y el otro día, más importante todavía, es cuando el Señor venga. ¿Se han dado cuenta que nosotros hacemos toda la cosa al revés? Pensamos en el mañana, pensamos en un año después, pensamos que ojalá no fallemos al Señor en 6 meses más y hacemos planes a largo plazo y no nos fijamos en el hoy.
Y terminamos fallando todos los días y la promesa se aplaza 6 meses más, 3 meses más, 1 año más. Porque no nos damos cuenta. La palabra del Señor aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿usted cree que el Señor nos va a aplazar la guía para 6 meses más? El Señor desde hoy día mismo nos está guiando de la manera en cómo debemos vivir, cómo debemos pensar. Amén. A mí, acá me encanta a mí Romanos porque de alguna forma da tantas verdades en tan poquitos versículos. Se da cuenta que estamos hablando de deudores. Estamos hablando de ser hijo de Dios, de no vivir conforme a la carne, de vivir en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu Santo. Y en 2 o 3 versículos. No es nada lo que hemos leído. Y tanto que nos enseña la palabra del Señor. Esperemos un poquitito. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Yo creo que la gran mayoría sabe, ¿cierto? Que ya se ha predicado en muchas ocasiones qué significa este Abba, Padre. Y los que no, bueno, probablemente quizás después de este mismo audio lo escucharán otros hermanos, o lo escucharán quizás en la red, después si también lo subimos. Ese concepto viene como del arameo, ¿ya? Es un balbuceo al final, es un balbuceo de niño. Algunos le dicen papito, otros le dicen papá. ¿Cuáles son las 2 primeras palabras que aprenden los niños? Mamá, papá, ¿cierto? Este es un papá, pero un papá tierno, es un papá amoroso, es un papá de dependencia, es un papá de confianza. Amén. No es un papá de falta de respeto, no es un papá de ver al Señor como un abuelito, no es el papá de ver al Señor sin su autoridad y poder, no, es un papá de cercanía. Estamos hablando precisamente de que somos hijos de Él, mire, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Se da cuenta que hay una palabra clave que también, o varias palabras claves? Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Primero, espíritu de esclavitud, el que anteriormente teníamos. Segundo, para que no estéis de nuevo en temor. Esclavitud, temor. Padre, Abba, seguridad, confianza. Totalmente lo contrario. Cuando estábamos en el mundo, ¿ustedes estaban tranquilos? ¿Estábamos tranquilos? ¿Teníamos paz? ¿Nos sentíamos en confianza? ¿Nos sentíamos seguros? Yo creo que nadie, ¿cierto? Yo creo que ninguna persona que llega a los caminos del Señor mira para atrás y se siente o puede pensar que tenía alguna seguridad en el mundo. Pero cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a sus plantas, ¿cierto? Cuando llegamos al camino, tenemos este privilegio de ser hijos de Él. Hermano, de verdad que es un gran privilegio ser hijo del Señor, ser hijo del Rey, ser de quien Él creó el universo y creó los animales, las células y todas las cosas. Es un gran privilegio, no es algo pequeño. Y no nos deja ahí simplemente, sino que retira el espíritu de esclavitud, ¿cierto? No nos permite estar en el temor. Nos da el espíritu de adopción. O sea, nos adoptó. Decía un predicador por ahí que conocía familias que habían adoptado niños y decían, solo esos papás saben lo que significa adoptar a un niño quizás de algún orfanato o de África o de cualquier otro lugar, ¿cierto? ¿Cuánto amor puede tener un papá por ese niño? Segundo, ¿ese niño eligió a ese papá o ese papá eligió a ese niño? ¿O ese papá se dispuso a recibir a ese niño? ¿El niño sabía que iba a ser adoptado? Si tenía meses, si era chiquitito, si era un bebé, no tenía idea. Lo único que sabía probablemente, ni siquiera sabía, lo único que sabía los que lo cuidaban probablemente es que ese niño era un huérfano y lo dejaron botado. Y que no querían nada con él. Pero vino uno y tomó a este pequeño, ¿cierto? Y lo hizo su hijo. A nosotros nos tomó, hermanos, también. Y nos da el privilegio de ser llamados primero que todos sus hijos. Segundo, nos permite que le llamemos papá como un bebé. Confía en mí como un niño. ¿No se acuerdan que el Señor le dijo, si ustedes no vienen a ser como uno de estos niños, no entrarán en el reino de los cielos? Y quiere que también nuestra súplica, nuestro corazón, nuestra oración, no venga siempre adornada quizás de grandes palabras, de ser tan elocuentes, ¿cierto? Sino que venga de la sencillez del corazón de un niño cuando pide algo.
No tampoco la rebeldía de un niño. Hoy día conocemos que los niños nos piden cosas de forma súper rebelde, pero sino de la necesidad de papá, abrázame, papá, quiéreme, papá, ¿cuánto me ama? A usted no le ha tocado tener de repente quizás esos llamados o uno de repente alega, pero los niños siempre nos llaman en la noche cuando están solos durmiendo en su cama. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos llamado así también al Señor? ¿O cuántas veces el Espíritu nos ha llamado de esa forma a nuestro Abba Padre? Porque nosotros ni siquiera hemos sabido cómo llamarlo. Amén. Para el Señor somos sus hijos, hermano. ¿Qué padre no se preocupa por sus hijos? ¿Qué padre no se preocupa por nosotros? El Señor tiene solamente un hijo que nos ha adoptado, que siempre estuvo ahí en la Trinidad, siempre. Pero tiene muchos adoptados y que lo ama profundamente porque fue capaz de entregar la vida de su único hijo por usted y por mí. Amén. Es algo hermoso lo que hizo el Señor, es algo hermoso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Que aquí la palabra del Señor de alguna forma nos da mucha información, muchas evidencias. Esto viene también quizás de alguna de las preguntas que se respondían el domingo pasado, de cómo sé yo que soy un hijo del Señor, cómo sé yo que soy cristiano. Y aquí hay evidencias de sobra. Amén. Hay un Espíritu Santo que me guía, hay un Espíritu Santo que me está molestando todo el rato dentro de mí. De que yo ya no vivo la vida como la vivía en el mundo. No puedo. ¿Usted puede vivir la vida como la vivía anteriormente en el mundo? ¿Puede? ¿Se puede despegar así de fácil? Es un camino para poder separarse del Señor. Cuando usted ya está fuera de los caminos es porque hace rato que ya venía afuera. Es porque de hace rato usted fue apagando esas advertencias. Es porque de hace rato usted fue callando la voz del Padre. Es porque de hace rato usted fue callando a que toda esa advertencia, todos esos semáforos que se le presentaron delante, lo apagó todo. Porque el Señor siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. Y usted mismo se fue ensuciando y después ya no vio luz, ¿cierto? Pero el Señor es nuestro Padre, hermanos. El Señor es nuestro Dios, es quien nos ama, es quien nos cuida, es quien nos constituye su Hijo. Y no solamente con eso, sino que nos da la guía, ¿cierto? Con el mismo Espíritu Santo de saber cómo vivir. Y aparte, el mismo Espíritu Santo testifica dentro de nosotros. Testifica dentro de nosotros de que somos sus hijos. Ustedes, yo, ¿batallamos todos los días con el pecado? Todos los días, ¿cierto? Todos los días. No va a haber un solo día de su vida, aunque tenga 90 años, que no pelee con el pecado. Todos los días. Porque tenemos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. La palabra del Señor, anteriormente a eso, y como también lo hace Corintios, de que siempre estemos alertas si es que realmente hemos creído o no en el Señor. Porque todavía tenemos vida, todavía tenemos cierto que movernos, todavía tenemos para pensar, todavía tenemos para arrepentirnos, para ver si realmente creímos de verdad o no. Si a usted, a mí, no nos duele el pecado, si usted no quiere gozar del Señor, si usted no ve el amor del Señor en su vida, si usted no se siente deudor del Señor, si usted ve que no tiene una deuda quizás con su gracia, medítelo, ore, busque al Señor y vea si realmente creyó de verdad. Porque el hecho de venir a la iglesia no constituye a ninguno de nosotros como hijos. A ninguno. El hecho de estar parado aquí tampoco. ¿Sabe lo que lo constituye? El Espíritu que está dentro de su corazón. El que día a día le va a empujar a vivir por la gracia del Señor, que siempre lo va a llevar a su utopía de nunca que la vamos a lograr, nunca vamos a llegar al final del camino y decir, lo logré todo, ya no peco más. Es imposible. Lo anhelamos, ¿no? ¿Usted anhela ese día o no? Yo anhelo el día y no sé cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? De que no exista la mentira, de que no exista la envidia, de que no exista el ojo altivo, de que no exista ningún pecado. ¿Cómo va a ser? Porque si nacimos en pecado y hemos vivido constantemente en pecado y toda nuestra vida de cristiano más encima luchamos con el pecado. Entonces, ¿cómo va a ser ese momento? No lo entendemos, hermano. Pero sí hay una certeza de que ese día va a llegar. Y ese Espíritu Santo que hoy día a usted lo molesta en su corazón, lo trata de guiar día a día, a pesar de su porfía,
lo consuela cuando usted se siente arrepentido. Viene y le anuncia de que usted tiene alguna necesidad. Incluso cuando usted va a la oración y no ora nada, sino que se queda ahí, el Espíritu está orando por usted. Y más vale eso a nada. Así de indignos somos. De repente vale mucho más una rodilla doblada, ¿cierto?, con la cabeza para abajo, que estar quizás haciendo pecado, porque si no hacemos eso, hacemos pecado. Y la palabra del Señor aquí, en lo que nosotros estamos viendo en Romanos, nos presenta simplemente dos caminos. Si usted, hermano, usted, hermana, y yo mismo no estamos andando en el Espíritu, vamos a andar en la carne. No hay un término medio. Usted no va a andar en la neutralidad ni va a estar flotando en el aire en un espacio que no haga nada. No, si no vive en el Espíritu, va a vivir en la carne. Es así de simple. Cuando usted decide no servir al Señor, ¿cierto? Cuando usted decide, y no quiero que se sienta de que servir al Señor sea solamente venir a la iglesia, pero cuando usted no glorifica al Señor con su vida y no pone su foco, ¿cierto?, en el Señor, va a trabajar en la carne, va a almorzar en la carne, va a ver tele en la carne y se va a acostar en la carne. Y eso va a traer angustia. Solamente tenemos dos caminos. Eso va a traer angustia y temor. Va a ser lo primero. ¿Eso quiere decir que no es hijo del Señor? No. Si no fuera hijo del Señor, se gozaría en eso y no buscaría nunca más al Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí es donde el Señor al principio nos dice cosas hermosas, ¿cierto? Son hijos míos, son hijos míos. Y aparte de eso, son herederos. Hermano, ¿yo heredero? ¿Usted heredero? Aquí en la tierra se pelea una herencia cuando se muere alguien. Se pueden pelear los hermanos, se pueden pelear los familiares por unos viles pesos. Y el Señor lo entrega así. A los adoptados le entrega su herencia. A los que no se merecen nada le entrega su herencia. A los que con suerte les costaba orar le entrega su herencia. Yo no entiendo al Señor. Yo no lo entiendo porque yo no tengo el amor de Él. Yo tengo un amor que si a mí me hacen bien, yo también hago un bien. Pero me cuesta hacer el bien con los que me hacen mal. ¿Cómo es el amor del Señor? No lo llego a entender. Pero un día lo vamos a entender. No al 100%. Y eso es lo mejor, hermano. No al 100%. Y nunca al 100%. Para los que piensan de que la eternidad se van a aburrir, jamás se van a aburrir. Para los que piensan que la eternidad van a estar solamente cantando una alabanza de 100 siglos, no va a ser así. Su vida va a ser un cántico. Su vida va a ser un cántico. Yo ni sé cómo será, hermano. Cuando me pongo a pensar siempre en eso, digo, ay, ¿cómo va a ser allá? Porque digo, un rato quiero hablar con el Josué, después quiero hablar con la hermana Anita, quiero hablar con Pedro, ¿cierto? Puedo ir a hablar con Pablo. Por supuesto que antes de eso quiero hablar con el Señor, pero si el Señor está ahí presente y son millones, ¿cuándo? ¿De qué momento voy a sacar una hora para hablar con Él? ¿Cómo se va a hacer? Mi lógica humana, no lo llego a entender. ¿Cómo va a ser? Pero si hay certezas, y esas certezas ustedes las tienen que creer y yo también las tengo que creer. Somos hijos. Gócese de la lucha que tiene en su corazón. Gócese de la debilidad que tiene. Gócese de que el pecado todos los días le moleste. Gócese. Porque si no me molestara el pecado en el día a día, estaría en peligro. Estaría caminando igual que aquel mentiroso, ¿cierto? Aquel Satanás. Estaría caminando juntamente con él porque a él le encanta el pecado. Si no tuviera esa lucha, preocúpese. Si no tiene esa lucha todos los días, sería de preocupación. Gócese en su debilidad. Aunque cuando estamos en debilidad nos carga. Me carga sentirme débil. Me carga que el pecado venga y me asedie. Me carga. Me encantaría que desapareciera lo más pronto posible. Pero no somos nosotros los encargados de quitar el pecado. El único que va a ser encargado de quitar el pecado es el Señor. Para gloria de Él también. Acuérdese, hermano. Somos hijos. Somos herederos, herederos no solamente de las cosas que Dios creó, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y después dice, si es que padecemos juntamente con Él. Ese es su sello. Su sello es el padecimiento. Su sello, aparte de sentir toda esta angustia en su corazón, ¿cierto? Esta pelea, esta lucha, también está el padecimiento, el sufrimiento.
¿Qué cristiano no sufre? ¿Qué cristiano no sufre por sus hijos? ¿Qué cristiano, y no solamente por la salud, sino que qué cristiano no sufre para que su hijo venga a los caminos? ¿Qué cristiano no sufre? Porque sería básico, ¿cierto? Normal. El ser humano normal, común y corriente, se duele también de las noticias. Se duele también de la injusticia que pasa en la política. Se duele también de las guerras. ¿Sabe a dónde está anunciando este padecimiento? Lo que recién les decía. El pecado que está en su corazón. Ese sufrimiento constante de todos los días. Todos los días nos acostamos, hermano, pidiendo perdón. ¿Usted no ora en la noche y pide perdón? Yo siempre cuando empiezo la oración, no quiero ser autorreferente, pero siempre empiezo pidiéndole perdón, porque sé quién soy. Eso es lo mejor de todo, saber quién es usted, saber quién yo soy, saber quién es Dios y pedirle perdón. Ese sufrimiento, lo repito, le va a seguir hasta el fin de sus días. Esa pelea, esa lucha, ese sufrimiento lo va a seguir siempre. Porque no estamos conformes con esta carne. No estamos conformes con esta mente. No estamos conformes con el pecado. No es algo natural para nosotros que somos cristianos. No es algo natural para el Espíritu que el Señor hizo nacer en nosotros. No es algo natural. Es un peso. Así como lo decía Pablo, ¿cierto? Lleva este peso como de un muerto encima de él. Nosotros también todos los días llevamos un peso como de un muerto encima de nosotros, que nos arrastra y nos empuja y nos bota y nos quiere llevar de nuevo a la miseria. Ese tipo de padecimiento y el padecimiento también de ser hijo del Señor lo vamos a llevar siempre. La burla, la afrenta, el desprecio, el que no se quieren juntar con nosotros, el que nos van a excluir quizás de las cosas, el que nos van a mirar como bichos raros, y más en un mundo globalizado como el de hoy día, con un montón de ideología, prepárese a sufrir y a sufrir también todo tipo de quizás de males, el desprecio, incluso que sus seres queridos también lo desprecian. Ese es el Evangelio. ¿Ustedes creen que nosotros sufrimos para qué? ¿Para agradarle al Señor, para hacer algún sacrificio? No. Nuestro sufrimiento corresponde a la nueva naturaleza que tenemos. Y nuestro sufrimiento llega a traer luz a los que están en el mundo. Porque los primeros cristianos sufrieron muerte y sufrieron 1000 penalidades. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando moría un cristiano se levantaban 10 más. ¿Por qué? Porque ese que murió hizo que la luz le resplandeciera a todos esos que estaban ciegos. El padecimiento nuestro, la burla nuestra, quizás va a provocar la risa de 80 personas, pero de las 80 va a haber una y se va a sorprender. No respondió mal de toda la burla que le hicimos. Se fue bien, ni siquiera se enojó con la empresa que lo despidió por su pensamiento. Algo va a levantar, algo. El que el Señor tiene ahí, ¿cierto?, en la oscuridad y sabe quién es su hijo, lo levantará. Y será también bajo su sufrimiento, será también bajo nuestro padecimiento. La palabra del Señor, hermanos, es hermosa. Y Romanos así lo muestra. Simplemente para hacer un resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Recuerden, primero que todo, no somos deudores a la carne, no le debemos nada, y la carne no es simpática tampoco. ¿Ya? Sí puede ser atrayente porque todavía tenemos una herencia que aún no es lo que Sugel Michelin dice, es como la promesa que vemos ahora, pero todavía no, ¿cierto? O sea, sabemos que somos cristianos, pero todavía no somos glorificados. No podemos conformarnos a la carne, no somos deudores a la carne, somos deudores al Señor, ¿cierto? Somos deudores a su amor, somos deudores a su gracia, no somos deudores a su justicia. Recuerden, ninguna obra de justicia nos va a hacer más acepto a Él, porque no somos deudores a la justicia, somos deudores a su amor, a su gracia, a su misericordia, ¿ya? Segundo, nos presenta también de qué manera podemos vivir en este mundo. No mediante la carne, sino que mediante la guía del Espíritu Santo. No se trata de su espíritu ni de su carne, sino que se trata de que el Espíritu Santo gobierne en su pensamiento, en su día a día, en su andar, y el limpiarnos la orejita para escucharlo. Porque algunas veces lo escuchamos, nosotros mismos nos tapamos la oreja. Somos así, pues somos especiales. Tercero, cuarto, no sé cuál era el punto. Saber también de que el espíritu de esclavitud ya no está en nosotros, lo cual tampoco debiese provocar en nosotros temor, sino que nosotros debiésemos tener un espíritu de hijo, ¿cierto? O un sentimiento de hijo, el cual que incluso podemos clamar en nuestra angustia, Abba Padre, tener a un Dios cercano, a un Dios papá, a un Dios que nos adoptó y nos hizo sus hijos,
Amén. No por una declaración pública que sea escrita en una hoja y firmada por Él, sino que por un sentimiento que hay detrás que Él se entregó por nosotros. Amén. Él sí realmente es nuestro Padre, es nuestro papá. No políticamente para escapar quizás de la horrenda expectación, ¿cierto?, del infierno, sino que porque nos quiso ser sus hijos. Amén. Parte de su familia. Él hubiese escrito, yo quiero hacerlo mis hijos, pero lejitos de mí. O yo quiero hacerlo mis hijos, pero no herederos de todo lo mío. También nos quiso ser herederos. Y esa es una muestra más de que nos ama. Amén. Y por último, tener muy en consideración de que sí padeceremos. Es nuestro distintivo. Amén. Pero que no nos importe y que no tengamos temor. Si estamos delante de los demás, tenemos que estar dispuestos a padecer todo tipo de afrenta, todo tipo de burla, todo tipo de ataque. Amén. Eso va a confirmar de que somos hijos del Señor. Podemos darnos vuelta a la chaqueta, vivir en el espíritu de esclavitud y tener temor quizás de esos momentos. No nos vamos a sentir bien. El Espíritu Santo nos va a venir a amonestar nuevamente y a reprendernos de alguna forma de que somos hijos de Él. Y esa es la manera que tenemos de vivir. Amén. Romanos nos deja mucha enseñanza como las de la semana pasada y también las del día de hoy. Y ya la semana que viene vamos a seguir con el estudio del libro de Romanos. Así que les pido que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Padre amado que está en los cielos, Señor, le agradecemos su bondad, Señor amado, su misericordia. Gracias por todo lo que usted es, Señor amado. Gracias por todo lo que usted nos ha dado, Señor amado, y también ha sido por nosotros, Señor. Gracias, mi Señor. Ayúdenos, mi Dios bendito, por favor, a no vivir conforme a la carne, Señor Jesucristo. De repente, Padre amado, dejamos quizás que tome posesión, Señor amado, o que se ubique en un lugar que no se debiese ubicar, Señor. Muchas veces también nos confiamos, Señor amado. Recuerdo ahora, Señor amado, que John Stott decía de que no hay momento peor, Señor amado, del pecado cuando pareciera de que el pecado no está vivo, Señor. De que cuando pareciera que está todo tranquilo y calmado, Señor, es cuando el pecado está en más movimiento, Señor. Ayúdenos, por favor, a no estar quietos frente al pecado, Señor, frente a la carne, sino que a vivir, Señor amado, conforme al Espíritu, Señor. Vivir, moverse, Señor amado, actuar, pensar. Eso son muchas cosas, Señor Jesucristo. No es algo metafórico, es algo que nos lleva a la acción, Señor. Ayúdenos, mi Señor amado, a ser dignos de usted, Señor Jesucristo. Aparte, mi Dios bendito, de todo esto, Señor, usted nos constituye sus hijos, Señor. Qué gran privilegio, Señor amado. Nadie tiene este privilegio, Señor Jesucristo, de ser llamados sus hijos, Señor amado, sino en donde el Espíritu Santo mora, Señor amado, en nuestros corazones, Señor. Y aparte de todo eso, Señor amado, nos da la seguridad, Señor, la confianza de que somos sus hijos con su mismo Espíritu, Señor, con el Espíritu de Dios, Señor amado, habitando en nosotros, Señor. Qué gran misterio, Señor. En esta carne imperfecta, Señor amado, habita la gran deidad, Señor Jesús, que no llegamos a entender ni a comprender, Señor, pero así usted lo muestra en su palabra, Señor Jesús. Ayúdenos, por favor, a soportar también afrentas, padecimientos, Señor, y todo tipo de dificultad, Señor amado. Y así como el dolor es bueno, Señor amado, para detectar la enfermedad, Señor, ayúdenos también a soportar los dolores y las aflicciones, Señor, para también saber de que somos hijos suyos, Señor, y que día a día tenemos que luchar, Señor Jesús, para poder vivir en esta tierra, Señor Jesús, y esperar también la promesa de que un día seremos levantados, Señor, como decía el mensaje también de la semana pasada, Señor. Damos gracias por su amor y por su misericordia, Señor, y rogamos que usted bendiga a su iglesia, Señor, y también a todos los hermanos que escucharan este audio quizá en otra ocasión, Señor. Damos gracias por su amor y gracia, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.